Hola lectores, lectoras, bienvenidos y bienvenidas a Random Books. El día de hoy les traigo un video que espero que sea breve. Siempre digo que espero que sea breve y se me va a 20 minutos, pero generalmente espero que sea breve. La idea del video de hoy es contarles cuáles son esos libros que me gustaría olvidar. La típica pregunta de si perdieras la memoria, ¿qué libro te gustaría leer o qué libro te gustaría olvidar para leerlo por primera vez de nuevo? Y les traigo 5, bueno, 6. Digamos que son 6, lo que pasa es que hay dos en uno. Los voy a ir contando en, digamos que en orden cronológico, ¿no? En el orden en el que me los leí. Y vamos a iniciar con un libro muy especial. Quizá no es el libro que más me llame a leer por primera vez de nuevo en cuanto a que me sorprenda con el libro nuevamente y demás, sino que tengo un recuerdo muy bonito y la experiencia de leerlo en su momento me gustó mucho. Y estamos hablando de El viaje al centro de la Tierra. Este libro de Julio Verne fue el primer libro que podríamos decir que me leí por elección, por gusto, que fue el primer libro en el que yo dije, bueno, voy a leer, quiero leerme este libro. Y lo busqué, lo descargué y lo leí. No es un libro sorprendente justamente en cuanto a que si lo leyera por primera vez quedaría sorprendido por las cosas y la trama. No va por ese lado, sino porque me gustaría volver a vivir esa experiencia. Bueno, hay un dualismo porque me gustaría volverlo a vivir, pero no me gustaría olvidar lo que este libro me evoca a hoy en día. Es un libro muy especial para mí, fue el libro que me convirtió en lector. Yo creo que podría hacer esa afirmación. Este fue el libro que me convirtió en lector. Y parte sí, parte no, es un libro que me gustaría volver a leer por primera vez completamente, porque Verne es increíble. Verne es muy especial y este libro es muy especial. Y este sería el primer libro. El segundo libro, y digamos que aquí voy a hacer trampa porque voy a meter dos libros en uno. Lo que pasa es que son del mismo autor. Estamos hablando de Ernest Cline con Ready Player One y con Armada. Los dos libros son del mismo autor. Ambos libros los leí en el lapso de... Los leí por primera vez en el lapso de un año, año y medio. ¿Por qué? Porque son libros que me gustaría, esto sí, efectivamente me gustaría olvidar para volver a experimentar todo. Empezando con Ready Player One, fue el libro que leí justo después de El viaje al centro de la Tierra. Cuando terminé El viaje al centro de la Tierra dije, ok, me gustó leer, quiero leer algo más. Entonces fue como en ese momento, me siguen gustando mucho los videojuegos, pero en ese momento estaba súper metido con el tema de los videojuegos. Y dije, bueno, debe haber algún libro que trate, o sea, que tenga como temática los videojuegos. Entonces busqué y en Google me salió esta joyita. Eso fue cuando tenía yo como unos 14 años, incluso quizá 13. Cuestión, lo leí pues relativamente joven y esta fue la segunda lectura que hice por elección propia y me fascinó. Ready Player One es una aventura muy interesante. Tiene un personaje principal con el que, sobre todo uno de adolescente, puede llegar a simpatizar, a veces reflejado en ciertos aspectos. La trama está en la que un millonario excéntrico desarrollador de videojuegos fallece y en su herencia lo que deja es establecido un juego para que todo dentro de este universo virtual, dentro de este videojuego, que a la larga dejó de ser un videojuego y se volvió una realidad virtual para todo el mundo por una crisis de petróleo, bueno, de petróleo no, sino de combustibles fósiles, una carencia total de ellos. Pues el mundo se colapsa y la gente se mete en este videojuego, en esta realidad virtual para abstraerse de sí misma, para no mirar hacia afuera. Y él muere, deja como herencia que encuentre el huevo de Pascua. Vamos a explicar qué es un huevo de Pascua. Este huevo de Pascua es una clara referencia a los videojuegos, sobre todo a los primeros, y son estas pistas escondidas que dejaban los desarrolladores dentro de los juegos para que los jugadores las encontraran. No tengo presente el nombre, creo que se llamaba The Adventure. Fue el primer juego con un huevo de Pascua, un Easter egg, como se le llama en inglés. Y este Easter egg era justamente conocer el nombre del desarrollador, porque en ese momento, bueno, había un tema en la industria de los videojuegos
y no le permitían a los desarrolladores poner sus nombres por un tema de competencia. Bueno, en fin, este millonario excéntrico deja un easter egg, deja varios easter eggs, y quienes los vayan encontrando y quien primero llegue al final de toda esta aventura que él ha creado es la persona que se va a quedar con todo este imperio y todo este dinero. Y nuestro protagonista es la persona que lo va a encontrar. Esto no es spoiler, él nos lo cuenta en las primeras páginas. Y justamente de lo que va el libro y lo que te atrapa es, bueno, él nos dice, mira, yo fui quien encontré el huevo. Y se han dicho muchísimas cosas sobre cómo y cuándo lo encontré y cómo llegué hasta allá. Pero yo vengo a contarles mi historia, la historia real. Y él nos cuenta todo, nos cuenta desde de su vida, quién es su familia, que vivía en condiciones precarias y demás. Yo creo que es un libro con el que, como les decía, pueden simpatizar muchas personas. Yo en mi plena adolescencia, cuando lo leí, simpaticé muchísimo con el protagonista por ciertas situaciones que él vivió, que yo sentía que estaba viviendo, por esta obsesión con los videojuegos y con las cosas antiguas, porque de hecho ese es un libro, un gran libro para los amantes de la década de los 80s, porque está lleno de referencias. Nomás viendo la portada ya se sobreentiende un poco. Es un libro recomendadísimo. Tengo planeado releerlo para hacer una reseña digna del libro, de mi libro favorito. Este es mi top 1 y me gustaría volverlo a leer porque es una experiencia muy chévere. Va uno descubriendo cosas, va desenredando tramas y demás. Este es un gran libro y por eso me gustaría poder leerlo por primera vez, porque es un gran libro. Y el segundo, de este segundo puesto, de este segundo parte, es Armada, justamente como les decía, del mismo autor. Este lo leí un poco después. Bueno, este me lo compré hace creo que tiene cosa de un año, porque ambos en su momento los leí digitales, y ya cuando pues tuve medios compré este, que sí creo que se nota un poco más que está bastante leído y bastante acabado. Sí tiene sus años. Este sí lo compré hace muy poco, porque dije, mira, necesito tenerlo físico porque me encanta también. Quizá puede que me guste en cuanto a cómo nos cuenta la historia más que Ready Player One, pero pues, Ready Player One simplemente por ser el primero por el que me golpeó de frente y me dejó fascinado, está en el top 1, pero este libro quizá me guste un poco más. También tenemos un protagonista adolescente con problemas. Ya no es un mundo distópico como si nos pasa en Ready Player One, pero también el tema central son los videojuegos. Hay un videojuego de naves espaciales de combate. Es básicamente como una especie de simulador. Y nuestro protagonista tiene problemas en la familia. Su padre murió, no se sabe muy bien por qué. Tiene problemas de control de la ira justamente por ese tema. Es un gran jugador de este videojuego que se llama Armada. Y él sueña constantemente, cuando no está jugando, en que algo como lo que pasa en ese videojuego le pase en la vida real y lo saque de ese mundo monótono en el que está. Y un día, cuando está en clase, mirando por la ventana, justamente pensando en esto, es justamente eso lo que le pasa. Ve una de las naves enemigas de ese videojuego que tanto le gusta sobrevolando, y ahí empieza toda la trama. Es un gran libro que se lee muy rápido, que se disfruta muchísimo. Este sí no tiene tantas referencias a cosas digamos que de otras décadas, por si de pronto no son muy asiduos al tema, pues este puede ser una buena entrada al autor, porque pues este sí hace muchísimas referencias a todo el tema de películas, videojuegos, series, animes, etcétera, de la década de los 80s. Y pues si no estás tan pendiente del tema, o si no estás tan si por lo menos no estás un poco empapado con todo lo que se vivió en ese momento y todo lo que hubo en ese momento, pues te va a sacar un poco de onda ver tantas referencias. En cambio, con este no tenemos esa barrera, y también es muy recomendado si quieren entrar el tema. Incluso este podríamos catalogarlo como más de ciencia ficción que Ready Player One, que también entraría en ese lado. Muy bueno, muy recomendable. Este creo que lo disfrutaría incluso más si lo leyera por primera vez, porque tiene tramas escondidas, secretos y demás que uno tiene que ir develando. No es nada así tampoco wow del otro mundo, pero pues sí te ponen un poco a pensar, y cuando te van soltando información quedas... Entonces yo creo que lo disfrutaría muchísimo si lo leyera por primera vez de nuevo.
El tercer libro es parte de una trilogía. Digamos que por ese lado vamos a hacer trampa. Pero es el primero porque, ya lo dije, esto tiene reseña. Estamos hablando del problema de los tres cuerpos. Este libro se podría considerar autoconclusivo perfectamente. Y y no ninguno de los otros, aunque nosotros cada vez vemos cosas nuevas y vamos como desbloqueando información que nos vuela la cabeza. A mí me la voló. Pero yo creo que porque te va dejando con ganas de más y te va contando y te va desbloqueando esa necesidad de saber qué va a pasar. Yo creo que me gustaría olvidarme de justamente porque al volverlo a leer por primera vez quedaría con muchísimas ganas de saber qué pasa en el resto de la trilogía y me leería la trilogía de corrido como lo hice en su momento. Y es una experiencia... fue una experiencia increíble que me gustaría repetir claramente. Como les digo, hay reseña por si les interesa. Esto es ciencia ficción dura. Si logran pasar el filtro del primer libro, que es muy bueno, pero pues entiendo que la ciencia ficción dura le puede costar a ciertas personas que no están muy metidas en el tema. Si pasan este primer filtro, se van a disfrutar los otros dos sí o sí. El cuarto libro es un libro también muy especial. De hecho, es el primer y único libro hasta hace un par de semanas que había leído yo de Stephen King. Este libro creo que en su momento lo busqué por el tema de la película. Vi que iba a salir la película, me llamó mucho la atención y fue como, bueno, esto tiene un libro, voy a leerme el libro. Quiero leerme el libro antes de ir a ver la película. Así fue, eso fue lo que hice. Y estamos hablando de It. Sacó esta edición es pirata. Creo que se nota bastante por cómo está la hechura, por el tamaño, por todo. Esta edición es pirata. Cuando yo me lo leí, ese libro me lo empecé a leer digital y dije, no, esto necesito tener el libro. Así que en algún momento en el que tuve algo de dinero, fui a buscarlo y lo conseguí pirata. Claramente no es lo más recomendable. Por favor, si está en sus posibilidades, compren libros originales. Pero bueno, digamos que estaba bien joven, estaba en la universidad, no tenía dinero. Y pues al fin y al cabo esto es una editorial gigantesca que no le va a doler en el bolsillo si le dejan de comprar un libro original. Ya me lo compré original, por si acaso. Ya lo tengo original, está de camino. Y este libro me lo quiero leer otra vez. Me gustaría esta vez que lo voy a leerlo por primera vez, aunque ya teniendo en cuenta los años que han pasado, pues seguramente voy a redescubrir muchísimas cosas porque ha pasado muchísimo tiempo que tenga muy presente pues todo el tema de la historia, toda la trama, todo lo que pasa. Es un libro que me gustó muchísimo, como todos los otros que están aquí en este top, seguramente están entre mi top 5, top 10. Este probablemente sea el segundo o el tercer libro de ese top. Es un libro que me gustó muchísimo, que disfruté muchísimo. Es un libro extenso, pero que yo recuerdo que estuve enganchadísimo y ni siquiera sentí todo el tiempo que habré tardado en leerlo. Me gustó mucho y es un libro que me gustaría experimentar por primera vez genuinamente. Y bueno, el quinto libro es un libro que no tengo, que tengo pendiente comprar, porque como básicamente todos los de esta lista, cuando me los leí no tenía los medios para adquirirlo. Es Buscando Alaska de John Green. Yo sé que hay mucho tema, quizá de pronto en algún momento hago un video sobre el tema de la literatura juvenil, porque yo fui un ávido lector de literatura juvenil cuando empecé a leer. Sí, empecé a leer leyendo a Julio Verne, claro que sí. Luego en algún momento pasé por Kafka, por La Metamorfosis, como ya les conté en algún video, pero los libros que me terminaron de meter en la lectura fueron literatura juvenil. Ernest Cline quizá no tanto, pero tiene cierto enfoque a la juventud. Y yo en algún momento, teniendo unos 15 años, si recuerdo que exactamente tenía 15 años, pues me leí Buscando Alaska, porque me lo recomendó la que en ese entonces era como mi crush. Y fue un libro que me devoré, pero lo digerí. Fue un libro que me marcó muchísimo en su momento. Creo que es el único libro que genuinamente hasta ahora me ha hecho llorar, o sea, llorar lágrimas. Hay muchos libros que me tocan y que pues, a uno se le aguan los ojitos y todo, pero Buscando Alaska me hizo llorar, o sea, llanto de verdad. Porque la historia que nos cuenta es compleja, es desgarradora, pero a uno, al menos en su momento, seguramente cuando si lo leyera por primera vez ahorita, quizá no me impactaría tanto, pero aún así creo que es una experiencia muy interesante, por eso está en esta lista. Pero cuando lo leí de adolescente me golpeó durísimo, y aún siendo literatura juvenil es un libro por el que
quiero pasar otra vez, que quiero releer. Sé que es literatura juvenil, pero yo creo que si un adulto lo leyera hoy en día sin tener ni idea de lo que pasa en él, yo creo que también, pues más allá de seguramente que se va a encontrar con clichés, con que la escritura no es tampoco la locura, porque pues se entiende para qué público va destinado, los temas que trata, los personajes, son temas y son cosas y conversaciones que yo creo que todo el mundo debe tener. Y buscando Alaska te las cuenta, te hace preguntas, te muestra realidades muy importante para mí en su momento. Y pues lo quiero releer, pero me encantaría leerlo por primera vez, aunque quizá no tenga el mismo impacto que tuvo en su momento en mí cuando tenía 15 años. Esos han sido todos los libros. Quizás haya alguno que otro por ahí que me gustaría volver a leer por temas de trama, pero estos son porque genuinamente me marcaron y creo que sería muy interesante volver a pasar por ellos sin conocer y de pronto ver qué partes de mí tocan ahora. Yo creo que todos son libros muy actuales, obviamente hay géneros muy distintos entre ellos, algunos personajes también súper distintos, pero creo que cada uno puede aportar de cierta manera pues a cualquiera. O sea, todos los libros que están acá están muy recomendados claramente, pero pues pero sobre todo a mí. Eso ha sido todo. Cuéntenme si de pronto se han leído alguno de estos libros, si les llamó la atención alguno de estos 5 o 6 libros, pero sobre todo, cuáles son esos libros o ese libro, por lo menos uno, que ustedes desearían genuinamente olvidar para volver a experimentarlo desde cero. Yo creo que todos tenemos un libro que nos voló la cabeza y que nos encantaría pasar por él otra vez. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les gustara. Espero que esto no se me haga largo, porque creo que llevo media hora grabada. Y nada, adiós.